¿Qué tal? Les presentaré el tema Mecanismos neurofisiológicos de la vigilia y del sueño. Bueno, comenzamos por esclarecer los dos estados en los cuales se cobra, digamos, es importante distinguir, que básicamente es la vigilia y el sueño o el descanso. Cabe resaltar que muchas veces podemos estar descansando y estar aún conscientes. Y pues bueno, muchas veces estamos durmiendo y es aquí cuando empieza una gran cantidad de fases, de etapas, de cosas que suceden y que el cerebro realmente está muy activo durante esta fase del sueño. Pero bueno, para esclarecerlo, en la vigilia se presenta la fase beta, que consta de 13 a 30 hercios según el electroencefalograma. Como podemos ver aquí en la pantalla, se presentan ondas irregulares. En este caso, pues se puede decir que una persona está alerta cuando presenta estos picos en el electroencefalograma. Y bueno, pues en el estado alfa, es decir, cuando una persona está descansando o durmiendo, se presentan ondas en el electroencefalograma de 8 a 12 hercios. Estas ondas son un poco más regulares en comparación que el estado de vigilia. Como podemos ver, esto es unas ondas muy marcadas, muy regulares, y aquí pues tiene una marcación un poco más constante. Y bueno, pues muchas veces se dice que este es un estado ideal para aprender, para relajarse, para desarrollar la creatividad. Bien, a continuación les explicaré más detalladamente las fases del sueño. Empezamos por la fase 1. Consta de ondas teta de 3.5 a 7.5 hercios. Esta fase tiene una duración de aproximadamente 10 minutos. En esta fase se presentan ondas teta. En esta fase, al presentarse este tipo de ondas, es característico que está iniciando el sueño. Las ondas alfa acompañan a este estado. Este es un estado de transición de vigilia al sueño. Es cuando nos empezamos a quedar dormidos o dormidas. Se presentan este conjunto de ondas. En este estado, pues los párpados se cierran y abren lentamente y los ojos se mueven de arriba hacia abajo. Es el reflejo que hace instintivamente el cuerpo. En la fase 2 se presentan ondas irregulares y ondas teta. Estas de 3.5 a 7.5 hercios. Y una cosa llamada splindes, es decir, breves salvas o excepciones o picos, podemos decirlo, de 12 a 14 hercios en un periodo de 2 a 5 veces por minuto en las fases 1 a 4. Es decir, en todas las fases se va a presentar estos spindles o salvas. También en la fase 2 se presenta una cosa llamada complejo K, que básicamente es igual a un pico, nada más que un poco más pronunciado. Son ondas súbitas. Aquí como podemos ver está regular y bueno, viene una onda súbita. Siguiente fase es la fase 3. Perdón. En la fase 3 se presentan ondas delta del 20 al 50% y con una amplitud no mayor al 3.5%. Bien, en la fase 4 hay una breve similitud con la fase 3, dado que pues en esta fase se comparte las mismas ondas delta, solamente que en la fase 4 se presenta un 50% más veces. Es decir, en esta fase pues hay más actividad delta, se podría decir. Y bueno,
pues a continuación les voy a comentar sobre el sueño REM. Algunos autores, dependiendo del autor, lo llaman sueño REM o fase 5. Esta se da 90 minutos aproximadamente después del comienzo del sueño y unos 45 minutos después de haber comenzado la fase 4. Perdón. El electroencefalograma se vuelve desincronizado en su mayor parte y bueno, también en esta fase se observa un movimiento ocular rápido, es lo característico. REM viene del inglés Rapid Eye Movement y bueno, se presenta también atonía muscular, sensibilidad a estímulos externos y activación del aparato genital y en sueños. En específico, bueno, en los hombres se presentan erecciones, en las mujeres secreciones vaginales y bueno, se presenta también en sueños o sueños. Más adelante vamos a explicar esta parte. Y bueno, pues este es el trazo característico que presentaría la aguja del electroencefalograma, ondas teta y ondas beta durante la fase REM. Y bueno, pues aquí viene un resumen de todas las fases. Aquí, como les comentaba, se presenta la fase 5 como la fase REM. Podemos ver la fase 1, la fase 2, la fase 3. Perdón. Y podemos ver en cada fase el trazo del electroencefalograma. Comenzamos por la vigilia, es un trazo muy suavecito. El adormecimiento es muy suave, comienza a hacerse más pronunciado. En la fase 3 es un poco más abrupto. En la fase 4 es totalmente marcado los picos. Y en la fase REM comienza a regresar el ciclo, digamos, podemos verlo así, a un trazo un poco de menor amplitud, de menos picos. Bueno, como características, el sueño no REM, es decir, la fase 1 a la fase 4, se presenta un electroencefalograma sincronizado, como podemos ver aquí. Son ondas lentas, se presenta un tono muscular moderado, se presentan movimientos oculares lentos o inclusive no hay como tal, y ausencia de actividad genital, esto de la fase 1 a la fase 4. En el sueño REM, perdón, se presenta un electroencefalograma desincronizado, es decir, aquí está planito, luego aquí se vuelven a saltar un poco más los picos. Se presentan ondas rápidas e irregulares, se presenta también la ausencia de tono muscular, movimientos musculares rápidos y bueno, en el caso de hombres, erecciones del pene o secreciones vaginales y en sueños. Muy bien, pasemos a las regiones cerebrales activas durante las ensoñaciones. Según Matt y Coles, hallaron que el índice de flujo sanguíneo cerebral del encéfalo humano durante el periodo REM era alto en la corteza visual de asociación, pero bajo en la corteza frontal inferior. Y bueno, para explicar las ensoñaciones, básicamente son imágenes visuales. Estas imágenes visuales implican la corteza visual asociada y son poco organizadas y atemporales. También, bueno, se activan los mismos mecanismos que usamos en la realidad de visualización se activan en el ensueño. Los mecanismos motores también se activan en el ensueño, los mismos que usamos en la vida diaria, podemos decir, en la vigilia. Los mecanismos motores corticales y subcorticales se activan como si la persona se moviera realmente y también se activan los mecanismos de comunicación del habla y de la escucha. Y bueno, pues otra de las funciones del sueño de ondas lentas y REM es disminuir el metabolismo cerebral y pues promover que el cerebro descanse y que se reponga de las actividades diarias.
Y bueno, pues también se promueve el aprendizaje durante el sueño REM y el desarrollo del cerebro. Muy bien. A continuación voy a comentarle algún tema interesante que es la privación del sueño. Se ha visto que la privación del sueño no interfiere como tal en las capacidades del ejercicio físico. Es decir, una persona se puede desempeñar igual aunque tenga sueño, pero bueno, obviamente la diferencia está en el estado de concentración, en las capacidades cognitivas como tal. Y bueno, muchas veces cuando no se tiene un sueño óptimo se presentan alucinaciones y como decía, una gran falta de concentración. Y bueno, muchas veces se trata de recuperar este sueño durante 1 o 2 noches, pero bueno, realmente no es lo óptimo, no se recupera totalmente. Y bueno, algunos experimentos que han realizado con roedores, con ratas en específico, eh, han puesto a una rata, digamos, durante un cierto tiempo, en una bandeja con agua, y han hecho que esta rata, si se duerme, pues prácticamente se ahogue, se moje. Entonces la rata ha aprendido a que si se mueve, si pierde el tono muscular, se empieza a mojar y se despierta. Entonces, bueno, esto provoca que el animal no se duerma y por lo tanto han observado que en estos experimentos se presenta una especie de, bueno, varios efectos. Entre ellos, el animal comienza a consumir más alimento, comienza a engordar, pero pasado un tiempo comienza a adelgazar y pues han llegado hasta morir. Y bueno, pues vamos a ver un poco más de estos mecanismos fisiológicos. Bien, hay un mecanismo fisiológico que controla la cantidad del sueño que requiere el organismo. Algunos autores llaman a un otro neurotransmisor como responsable de este proceso llamado adrenosina. Este podría desempeñar un papel en el control del sueño. La vigilia prolongada también causa una disminución de una sustancia llamada glucógeno que provoca el aumento de adrenosina. Es esta sustancia. Y pues bueno, durante el sueño no REM, las neuronas descansan y los astrocitos renuevan el almacén de glucógeno. Los astrocitos, pues bueno, básicamente mantienen una pequeña reserva de nutrientes en forma de glucógeno. En periodos de aumento de la actividad cerebral, en periodos de aumento de la actividad cerebral se convierte en combustible para las neuronas. Y bueno, como les decía, una vigilia prolongada causa una disminución de glucógeno y provoca este aumento de adrenosina. Y bueno, por último, les voy a comentar sobre el control neuroquímico del sueño. El estado de vigilia varía según, bueno, como veamos, afecta en el estado de alerta. En este control neuroquímico del sueño hay 5 neurotransmisores que intervienen en este estado de alerta. Y bueno, podemos ver aquí la imagen. Aquí hay, bueno, el tálamo, las neuronas, el hipotálamo.